Si no es así, comenzamos directamente por columna. Así que tenemos habilitado el micrófono para hacer alguna consulta. Bueno, entonces no va a haber ningún problema. Parece que está todo muy claro. Aguárdenme un minuto. Como siempre, debo grabar la reunión. Muy bien. Hoy vamos entonces a empezar con el estudio que tenemos de las distintas regiones de nuestro raquis. Y tenemos que recordar un poquito de la anatomía para entender cada uno de los protocolos que vamos a seguir. Tenemos que tener en cuenta siempre que en aquellos segmentos donde son móviles, vamos a necesitar más técnicas porque no solamente se produce el desgaste óseo propiamente dicho de la estructura, que es la vértebra, sino también que muchas veces existen complicaciones a nivel de los espacios articulares que se conecta una vértebra con otra, que dado que tienen bastante movimiento, eso genera una fricción y un desgaste en estos sectores. Así que ustedes van a ver que tanto en la columna cervical como en la columna lumbar existen muchas proyecciones y, y muchas de ellas son inherentes a esto, al estudio lo que se produce, las patologías que se pueden producir a partir del movimiento de estos sectores. Bueno, eh, necesitamos también saber que, digamos, si bien todas las vértebras tienen estructuras comunes, que son el cuerpo, los pedículos, las apófisis transversas, las articulares superiores, inferiores, las láminas y la espinosa, depende de en los sectores, hay algunas estructuras que son propias y únicas del sector. Entonces, tanto en la columna cervical nos encontramos que las características que tienen estas vértebras son vértebras pequeñas, son las más pequeñas de todas, y sin embargo, tienen que, digamos, la zona de la médula que es la más complicada que tenemos. Así que ustedes van a ver que si bien son pequeñas, pero la densidad ósea que tienen es muy importante. Y inclusive la naturaleza ha adaptado a estas vértebras y ha magnificado algunas estructuras digamos que en contexto o en conjunto general puedan proteger mejor a esta médula espinal. Eh, bueno, la columna cervical tiene dos vértebras que son únicas y diferentes al resto, que son el atlas y el axis. Y más allá de eso, existen unas estructuras que se encuentran en la superficie articular vertebral que se denominan apófisis muciformes, que también tienen, digamos, su fundamento de por qué existen, porque ayudan, digamos, a la articulación de este segmento. Así que muchas veces se estudian, ¿m? Y son únicas de las vértebras cervicales. No existen apófisis muciformes en los otros segmentos. Las dorsales, la característica propia que tienen es que existen en carillas articulares, tanto en sus apófisis transversas como en el cuerpo vertebral, para que se articulen con las vértebras, perdón, con las costillas. Y las apófisis y el segmento lumbar
no tiene grandes cambios porque es el segmento más móvil, donde las vértebras son las más grandes de todas y donde necesitan proteger la zona la menos importante dentro de lo que es la médula espinal. Recuerden que la médula termina más o menos a la altura de L3 y después existe lo que se llama la cola de caballo, que son, digamos, paquetes de inervación que tienen, por supuesto, su fuerza, pero no lo es tanto como lo que sucede en la parte anterior. Y bueno, por último tenemos un cuerpo casi directamente porque las vértebras sacras se fusionan para acompañar a la estructura de la pelvis óseas, para conformar ello una caja ósea importante que tiene destino ya no tanto como los otros segmentos, sino que el sacro es acompañar a estos huesos pélvicos para, de alguna manera, también son los encargados de proteger los órganos abdominales, los órganos pélvicos. Y por último, el coxis, que bueno, no tiene sentido en el ser humano y que se supone que en realidad es una hipertrofia de una cola que se cree que en los orígenes del hombre teníamos. La antropología dice que nuestros orígenes vienen del mono y a partir de eso, bueno, el primer homínido que se irguió de alguna manera por el hecho de estar en bipedestación y no ser un cuadrúpedo, esa cola ya no tenía tanto sentido, entonces se ha ido perdiendo. En algunos miles de años no va a existir más el coxis, porque no tiene fundamento para estar. Pero ahora, si se lesiona y se lastima, no saben lo que duele. O sea que de alguna manera no tiene sentido, pero que él da respuesta. A partir de esto, vamos a tener en cuenta y vamos a empezar a ver el segmento más superior, el de la columna cervical, que cómo lo vamos a estudiar. Normalmente existe el par radiográfico, que es el primario, el clásico, que es el frente y el perfil, que digamos tiene de alguna manera... Profe, disculpe. Sí, ¿Usted está mostrando imágenes? sí, no se ve nada. No, no, se ve que columna cervical y posiciones clásicas, nada más. Ah, bueno, todavía no he cambiado. Eh, Se me olvidé de que estábamos hablando, chicos. De la columna Del par cervical, radiográfico. del par radiográfico, gracias, gracias. Que si bien, digamos, existe el frente y el perfil, que es el más común de todos, y que tiene como función observar o poder observar forma, tamaño y ubicación del sector, de los distintos componentes del sector, van a ver que lo complementamos con otras posiciones, porque ni en el frente ni en el perfil estricto podemos ver un todo general. Entonces hay estructuras que se ven mejor y hay otras que no. Entonces van a ver que existen posiciones especiales para ver esas estructuras ni en el perfil, tienen una buena, digamos, presentación o representación. Lo primero de todo, bueno, fíjense que ahí dice, tenemos que tener cuidado, hasta ahora no lo habíamos hablado, pero no solamente compete la parte de columna, sino desde el cráneo, que a cada vez que viene un paciente, sobre todo mujer, y con posibilidades de que pueda estar embarazada, lo primero que se hace es preguntar, ¿por qué? Porque no siempre, digamos, es un signo de descarte o de una contraindicación que esté embarazado. ¿Sí? Muchas veces el diagnóstico
y el resultado amerita de que le hagamos sí o sí la radiografía, bueno, podemos protegerlo a la paciente y no, esto no implica a que no sabemos que esté embarazada, podemos generar irradiación en la zona y dañar a lo mejor partes del embrión. Así que lo primero que vamos a hacer es preguntarle cada vez, aunque venga con una radiografía de un dedo, que ustedes dicen, ¿para qué? No importa. Siempre hay que preguntarle a la paciente si está o puede tener sospechas de hacerlo. En el caso que nuestra paciente nos diga que no sabe, porque, bueno, por las fechas de su menstruación o lo que no está segura, entonces lo más probable es que nosotros tengamos que momentáneamente rechazar el pedido, mandarla nuevamente al médico que le solicitó este estudio y que él determine realmente si es necesario sí o sí hacerlo. Bien, dentro de las posiciones clásicas van a ver que dice frente, perfil, oblicuas, funcionales, tanto de frente como de perfil, y algunas técnicas bien particulares que una se denomina transoral, otra la del nadador y otra las técnicas que se utilizan en emergencia. Cada una de ellas eh, tiene una modalidad diferente para realizarla, por eso es que están en esta clasificación. Bien, ¿cómo hacemos para hacer una radiografía de columna cervical de frente? Lo primero que tenemos que hacer es colocar al paciente y digamos, la posición sugerida es que el paciente esté sentado o de pie. Si el paciente no puede llegar a esa posición, entonces lo colocamos en decúbito dorsal o decúbito superior, tratando de que el plano medio sagital y sobre todo del cuello del paciente se encuentre perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa o del Potterbook. Todo depende de cuál es la ubicación final de este paciente. ¿Qué tenemos que hacer una vez que hemos hecho esto? Bueno, necesitamos elevar levemente el maxilar inferior y dice la teoría que haciendo de manera de que el plano meatorbitario forme un ángulo de 10 grados. Recuerden que si el plano meatorbitario cuando hacíamos una radiografía de cráneo de frente quedaba perpendicular. Esto de elevar el maxilar inferior implica que de alguna manera dejemos un mejor espacio sin interposición. Porque si lo dejamos caído, muchas veces se superpone con las primeras vértebras cervicales. Entonces, tenemos que buscar un balance de la acomodación de ese maxilar inferior. Y dice la teoría, o bien hacemos que el plano meatorbitario forme un ángulo de 10 grados con el plano de apoyo, o de lo contrario, podemos de alguna manera imaginarnos una línea que una el maxilar inferior y el occipital, y que esa línea, digamos, o que esas dos estructuras estén a la misma altura. Ninguna ni más arriba ni más abajo que la otra, o sea, ambas a la misma altura, tanto el maxilar inferior como el occipital. Esa sería la posición justa. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que muchas veces, por esto de elevar el maxilar inferior, hacemos que el paciente hiperextenda la cabeza hacia atrás, o sea, elevamos tanto el maxilar y creemos que con eso hemos mejorado el campo a irradiar. Pero por el contrario, si bien hemos dejado que se interponga o hemos evitado que se interponga el maxilar inferior, ha descendido tanto el occipital que este hueso es el que realmente deja la impronta sobre la columna cervical. Así que cualquiera de los dos es molesto y no es, digamos, diagnóstico.
Por eso es que digo que siempre tiene que haber un balance entre, digamos, que quede a la misma altura el maxilar inferior y el occipital. Esa sería la posición correcta para ubicar la cabeza. Debemos quitar todos los elementos porque muchas veces los pacientes tienen cuellos cerrados o algunos vienen con una polera, inclusive para no hacerle quitar nosotros, para que no tenga frío, se la dejamos y nos olvidamos que bajo eso puede tener algún cuerpo extraño, un collar, una cadena, una gargantilla, algo. Entonces, tenemos que recordar al paciente que debe retirar todos los elementos, desde aros invisibles que pueda llegar a tener en el cabello, a lo mejor muchas veces una misma prensa que tiene sujetando la mujer en el cabello y ese sector metálico que tiene la prensa se marca en la misma radiografía y no corresponde, no es lo correcto. Entonces, aros, cadenas, inclusive también les dije prótesis removibles, o sea, esas prótesis que se pueden quitar y poner y sacar, prótesis dentarias. Entonces, también se deben quitar si en el caso que nuestro paciente las tenga y lo pueda hacer. Una vez que hemos terminado de acomodar al paciente, recuerden que los miembros inferiores, perdón, los miembros superiores tienen que quedar flojos y al lado del cuerpo, cuelgan al lado del cuerpo y se procede a ubicar el rayo central. El rayo central va a ir con una angulación cefálica, dice, de 15 grados aproximadamente, incidiendo sobre lo que es el cartílago tiroide. ¿Y por qué es esta angulación cefálica? Porque estos 15 grados que se angula el rayo implica que lleguen al eje principal perpendicular, teniendo en cuenta que nuestra columna cervical no tiene un eje plano, sino recuerden que tiene curvaturas, tanto anteriores como posteriores, y en este caso esa convexidad anterior que tiene implica que para que el rayo vaya perpendicular al eje de la zona tenga que tener una angulación. Lo correcto es que fuera de 15 grados en sentido cefálico. Y por supuesto le vamos a pedir al paciente que haga apnea en el momento del disparo. ¿Qué vamos a ver una vez que hemos obtenido la imagen? Bueno, debemos observar por lo menos 5 vértebras cervicales. ¿Y por qué digo 5 si sabemos que son 7 vértebras cervicales? Porque muchas veces estas estuvimos maniobrando para evitar la superposición, tampoco no nos permiten dejar o mostrar a todas las vértebras cervicales por completo. Y generalmente las primeras 2 vértebras son las que se ocultan. Por eso hay técnicas, y ustedes recién les dije que hay una técnica que se llama transoral, es justamente para poder observar con claridad esas primeras vértebras que en la posición de frente convencional no se puede hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar si por lo menos tienen que existir 5 vértebras, si no, hay que repetirlas. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que, no podemos empezar de arriba para abajo porque justamente estas primeras vértebras no se ven, entonces no podemos tener referencia. ¿Qué dice la teoría? En realidad vamos a empezar de abajo para arriba, contando el número de vértebras que vamos a estar viendo, y cómo vamos a saber o determinar que estamos en la presencia de la última vértebra cervical. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes van a encontrar que una de las vértebras que están viendo tiene unas apófisis transversas muy largas y esas apófisis transversas a su vez tienen una articulación con otra estructura, que en este caso sería la primera costilla. Entonces,
De esa forma, una vez que encontramos esta estructura, podemos determinar de que esta es la D1, que se llama, la dorsal 1, la T1, la torácica 1. Entonces, lo que sigue hacia arriba sería la última vértebra cervical, con lo cual tenemos la 7, la 6, la 5, la 4 y la 3. Debemos tener en cuenta que deben estar presentes en esta radiografía de columna cervical de frente. ¿Y qué vamos a ver en ella? Bueno, tenemos que ver bien diferenciado lo que son los cuerpos vertebrales de cada una de las vértebras y los interespacios. Muy bien y muy claro. ¿Por qué? Porque cuando estos interespacios no se ven con claridad, implica que la angulación del rayo no ha sido la correcta. Si nosotros angulamos bien el rayo, vamos a poder ver y diferenciar una vértebra de otra a través del interespacio que las conecta. Lo primero que vamos a ver en la parte medial son los cuerpos vertebrales, completamente. A partir de allí, podemos ver el cuerpo vertebral o la parte medial del cuerpo vertebral unas imágenes que a medida que se va alejando, digamos, las vértebras o van siendo las últimas de este sector, se van a ir viendo con más claridad y en las otras no, que son las apófisis espinosas. Recuerden que las apófisis espinosas de las cervicales son bífidas, es por eso que tampoco no tienen una impronta única y clara. Y tenemos en los cuerpos vertebrales, vamos a ir viendo sobre la carilla articular superior de los cuerpos vertebrales, cómo estas carillas articulares en los laterales terminan como en un pico, en una impronta. Eso son lo que nosotros recién dijimos que son las apófisis unciformes, que es una estructura ósea propia de la columna cervical, no en las otras regiones. A partir de ello, en la parte medial de los laterales del cuerpo, tenemos un esbozo, porque no es una visión clara de la zona del pedículo, y más allá, más a la parte externa, en realidad ustedes ven como una masa ósea que está en los laterales del cuerpo vertebral. Bueno, tienen que tener en cuenta que esto en realidad es el conjunto de lo que se llama masas laterales en la columna cervical. Las masas laterales es la, digamos, la estructura que se conforma completa entre lo que es la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior de las vértebras cervicales únicamente. Que en este caso, como recién o antes les dije, que son las vértebras más pequeñas, pero que tienen que proteger la más delicada de todas, de la médula espinal. Entonces, estas apófisis articulares, tanto superiores como inferiores, se magnifican en las vértebras cervicales. Nada que ver con el resto de los otros segmentos. Y son tan importantes y tan grandes que de alguna manera es como que forman una coraza lateral que acompaña, digamos, en el resguardo de esta médula a lo que está haciendo realmente el cuerpo en la parte anterior. Entonces, no se ven las apófisis transversas. Esto no son las apófisis transversas también están muy rudimentarias aquí en este sector cervical, así que tengan en cuenta que es eso lo que estamos viendo a los costados del cuerpo vertebral. Son lo que se llaman las masas laterales. Y vuelvo a repetir, la lateral está constituida por la unión de la articular superior y la articular inferior. Más allá de esto, vamos a tener siempre la presencia de las vértebras dorsales, que no podemos evitar de que estén, y en la parte superior de esta zona podemos llegar a tener, como en este caso, la presencia de tanto del occipital, que fíjense cómo se ve, esta es la forma con que se ve, como un semicírculo, y aquí la parte del maxilar inferior,
que la zona que más, digamos, podemos distinguir normalmente son el sector de los ángulos del maxilar. O sea que todo depende. Si esto está alineado, el maxilar inferior con el occipital, vamos a encontrar la presencia de las dos, de los dos huesos. Si esto no, seguramente va a estar uno más cara que el otro. Y no se olviden que esto, si bien es una estructura única, necesitamos identificar cuál es el lado derecho del paciente. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos alguna imagen que nos acompañe y que pueda ayudarnos a determinar cuál sería el derecho o el izquierdo del paciente. Así que hay que colocar la marca que identifique a la derecha del paciente. Entonces, dijimos, se tienen que visualizar 5 vértebras, las 2 primeras no se pueden visualizar, el aire en la tráquea tiene que ser medial, esto es una forma, digamos, que podamos corroborar que estamos viendo de frente realmente la zona, las apófisis unciformes, que recién se las marqué, las espinosas, y también dorsales. Todo eso es lo que vemos o las características con que se representa una columna cervical de frente. ¿Cómo hacemos una columna cervical de perfil? Lo que tenemos que hacer, lo primero que hacemos es lateralizar al paciente, de manera que ahora el plano medio sagital quede paralelo al plano de apoyo. Y una vez que hemos hecho esto, al igual que lo hicimos en el frente, también lo vamos a hacer en el perfil. Vamos a balancear de manera de que el maxilar inferior y el occipital queden a la misma altura. Y ahora, ¿por qué ustedes dirán que necesito hacer esto? Porque en realidad no van a estar superpuestos a las vértebras, pero en realidad sí. Si no el, el maxilar inferior se vaya muy adelante, es muy probable que la zona del ángulo del maxilar inferior se superponga con los primeros cuerpos vertebrales, o si por el contrario lo sobrelevamos al maxilar, es muy probable que ahora el occipital lo haga en la parte, en la región posterior. Por eso es que tanto en el frente como en el perfil tienen que estar estos dos huesos a la misma altura. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una radiografía de perfil? Bueno, lo muy importante ahora es que desciendan los hombros. ¿Cómo hacemos que desciendan los hombros? Bueno, se le solicita al paciente que normalmente relaje sus hombros y muchas se le sugiere que sujete sus manos por la parte de atrás, en la espalda, digamos, los brazos caídos, con las manos se agarra en la parte de atrás y que trate de suavemente tirar como si tirara hacia abajo. Este movimiento, que tiene que ser muy suave, no exigido, ayuda a que los hombros desciendan levemente. ¿Por qué lo hago? Porque ahora en esta columna cervical con vista de perfil, si esos hombros quedan sobreelevados, generan una, digamos, una impronta sobre las últimas vértebras cervicales y por supuesto perdemos la imagen con detalle identificable, sobre todo de C7, que es la más propensa que quede oculta por los hombros. Bueno, la elevación del maxilar inferior y por supuesto, aquí también vamos a pedirle al paciente que se quite cualquier elemento que nosotros consideremos que deje una imagen en la radiografía. Aquí, en esta técnica, con esta posición, sí vamos a poder observar las 7 vértebras, o sea, no vamos a necesitar de ningún complemento para poder hacerlo. Así que si hacemos las cosas en forma correcta, vamos a tener la presencia de las 7 vértebras
cervicales. Ahora, para que nuestro, digamos, cuando nosotros decimos que el plano medio sagital tiene que quedar paralelo al plano de apoyo, ¿qué va a pasar? Al lateralizar el paciente, lo primero que vamos a tener o que va a hacer contacto el paciente es el hombro, no la cabeza ya. Entonces, esto hace de que no vamos a poder acercar la cabeza, sino que la cabeza va a quedar alejada, el cuello va a quedar alejado, va a quedar a la distancia que digamos, que quede entre el hombro y la zona. Entonces, eh, si teniendo en cuenta que la geometría de la exposición nos dice que la zona a estudiar debe estar lo más cerca posible de la película radiográfica, o sea, en contacto casi para evitar la borrosidad por ampliación, de esta forma, como acomodamos al paciente, seguramente vamos a tener ampliación, porque las vértebras cervicales van a quedar alejadas. Y para compensar esto, ¿qué se hace? Normalmente se aleja el tubo y se lo coloca a una distancia de 1,5 metros por lo menos. O sea, normalmente todas nuestras radiografías las hacemos a 1 metro, con el tubo a una distancia de 1 metro, pero hay algunas excepciones y una de ellas es esta radiografía de columna cervical de perfil, donde el tubo, para compensar la ampliación por falta de contacto que van a tener las vértebras cervicales, lo alejamos y eso hace que de alguna manera se vuelva a achicar la imagen. Y en este caso, el rayo central dice que el haz transversal va a pasar a la altura del cartílago tiroideo, o sea, no va a incidir directamente en el cartílago tiroideo como lo hace en la radiografía de frente, sino que va a pasar, punto de contacto va a tener. Y por supuesto, el haz longitudinal tiene que pasar a la altura, digamos, recuerden que las columnas cervicales están ubicadas en una posición más bien posterior. Entonces, normalmente lo que decimos que tomamos como referencia el lóbulo de la oreja y a partir de allí instalamos a esa altura el haz longitudinal. Y, por supuesto, el haz transversal coincidente con el cartílago tiroideo. Aquí estamos viendo cómo se está reacomodando el paciente, aquí el paciente estando de pie, cómo de alguna manera implica que maxilar y occipital queden a la misma altura. Este paciente tendríamos que elevar un poquitito más para que quedaran a la estar por aquí. Entonces, como de alguna manera el operador, el licenciado, está solicitando, pero a la vez está acompañando, se ha apoyado sobre los miembros superiores del paciente y seguramente él está diciéndole o pidiéndole que relaje los hombros y él mismo está traccionando los brazos hacia abajo para acompañar a esta petición que le estamos haciendo. Y recuerden entonces que las longitudinal, entonces lo tenemos que hacer que coincida o que pase a la altura del lóbulo de la oreja, bien en el tercio posterior del cuello, y el haz transversal que pase rasante el cartílago tiroideo. Entonces allí, más o menos allí, vamos a tener el punto de incidencia del rayo. No es en el punto medial del cuello, no está ubicada en el punto medial, sino está en una región posterior. El tamaño de película, tanto en el frente como en el perfil, es una 18 por 24, la ubicamos en sentido longitudinal y aquí se lo hace en la forma práctica para orientar, si bien lo podemos hacer como siempre dice la teoría que debemos hacer que el haz transversal coincida con la mitad del chasis,
también podemos tener una referencia anatómica y que es muy válida, y lo hacemos normalmente, que es que el borde superior del chasis lo colocamos a la altura del borde superior de la oreja, del lóbulo de la oreja. Entonces, desde allí, todo que descienda sus 24 centímetros hacia abajo y nos queda totalmente centrado con la... ¿Alguna duda de esto? ¿Está todo correcto? Aquí el rayo va perpendicular, no va angulado, perpendicular, a diferencia del frente que va angulado 15 grados. Y lo que vamos a obtener es esto, una visión o una vista de perfil de la zona de la columna cervical. Y aquí Profe, disculpe, ¿puede sí, repetir lo del punto de incidencia? sí, me voy para atrás. El punto de incidencia, o sea, donde se cruzan las dos líneas, tanto la vertical como la horizontal, quedaría por aquí más o menos. Y esto se da en la intersección, porque el haz longitudinal lo hago que corra y pase por el lóbulo de la oreja. Y el haz transversal que pase a la altura del cartílago tiroides. Entonces, esas dos líneas, tanto el haz longitudinal como el haz transversal, más o menos ustedes se van a encontrar que el punto de incidencia, que no tengo una denominación de ese punto, o sea, no es como decirles en el cráneo, incide en la glabela, emerge en el íñeo, no hay un punto allí. Por eso que uno habla de más o menos de la ubicación de las líneas tanto longitudinales como transversales del rayo central. Nada más que eso, o sea, la orientación por dónde pasan, nada más. ¿Mm? Gracias. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, entonces tenemos una vista de perfil del segmento y ahora sí, al aparecer las primeras vértebras, que uno las puede diferenciar porque formas únicas, podemos empezar a contar de arriba para abajo. Lo primero que vamos a encontrar aquí, la zona del atlas, el axis, o sea, C2, 3, 4, 5, 6, 7. Inclusive está la presencia de parte de la primera vértebra dorsal, con lo cual sería lo más correcto posible. Y aquí no está balanceada el maxilar inferior con el occipital. ¿Ven dónde queda el occipital? Y miren a dónde queda la rama horizontal del maxilar. De todos modos, no ha llegado a superponerse la zona de la rama ascendente del ángulo con los primeros cuerpos, así que no hace falta que se tenga que repetir por eso. Lo lógico sería, vuelvo a repetir, de que esté balanceado. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver ahora con vista de perfil, sus espacios intervertebrales y en la región posterior del cuerpo vertebral también un esbozo, pero no es una visión clara, del sector donde estaría ubicado la zona del pedículo. Recuerden que el pedículo es el puente que conecta el cuerpo vertebral con el resto de la vértebra. No se ven los pedículos, pero sabemos que allí están, y sí aparecen unas imágenes también cuadriláteras tipo romboides que están y que son importantes y grandes por detrás del cuerpo vertebral. Y esto corresponde nuevamente a una vista lateral de lo que son las masas laterales de este sector, comprendidas entonces por la unión de y de la apófisis articular inferior de cada una de las vértebras, forman un verdadero bloque óseo que se denomina masas laterales. Tampoco podemos ver ni las láminas, pero sí ahora con esta vista de perfil nos encontramos con la imagen o la representación de las apófisis espinosas. Acuérdense en que la primera vértebra
cervical no tiene cuerpo, tiene un arco anterior y un arco posterior, y allí entre medio se encuentra lo que es la apófisis odontoides, que es esa prominencia que tiene la segunda vértebra que nace desde el cuerpo vertebral y que tiene la segunda vértebra cervical y que forma una de las pocas articulaciones de tipo trocoide que tenemos en nuestro cuerpo y que nos permite de alguna manera el movimiento. Esto es lo que nos permite, este sector es el que nos permite este movimiento de rotación de nuestra cabeza. Aquí tenemos nuevamente, si ustedes se fijan, la sombra de la columna de aire que vamos a encontrar a la altura de la zona de la tráquea y de la faringe. O sea que tenemos presencia un poquito de partes blancas. Es importante que aparezca una columna cervical y ustedes dirán, ¿por qué? Y bueno, porque muchas veces las estructuras son tan pequeñas, por supuesto las lesiones que pueden tener también lo son, y eso hace que a la vista humana no sean de alguna manera tangibles y muchas veces se diagnostica por segunda, que se llama. O sea, si, miren, pasa esto, si algún sector seguramente va a producir una hemorragia y esa hemorragia va a ser un hematoma. ¿Y qué va a hacer ese hematoma? Ocupar algún espacio que no, la naturaleza no le dijo que tenía que estar ahí, y para poder encontrar ese lugar empieza a desacomodar todas las otras estructuras anatómicas. Y una de las más fáciles de mover es la zona de la parte, digamos, superior entre la faringe y la tráquea. Entonces, muchas veces esto produce un gran abombamiento, se va muy hacia adelante cuando discurre, digamos, en forma paralela a lo que es el eje de la columna, y muchas veces se hace un diagnóstico de que hay alguna lesión sin poder demostrarlo sobre la estructura ósea que se está viendo en la radiografía, pero este abombamiento hace pensar de que existe alguna lesión que ha producido un gran hematoma allí. Bien, entonces, como síntesis, en una columna cervical de perfil, vamos a ver las 7 vértebras, vamos a ver los cuerpos vertebrales, ¿sí? El occipital tiene que estar en la parte superior, el atlas tiene que estar siempre visible, y por supuesto la séptima vértebra puede ocultarse por el macizo de los hombros si hay un mal descenso. Por eso es que tenemos que tener en cuenta siempre y no olvidarnos de que el paciente debe en forma suave tratar de relajar los hombros o tratar de que desciendan sus hombros para mejorar la calidad de visión y poder ver esta última vértebra cervical. Bueno, miren lo que nos pasa cuando obtenemos algunas imágenes y que hemos cometido errores. En realidad, esto que estamos viendo aquí, si ustedes se fijan, creemos que es una columna cervical, y si bien lo es, pero no tiene imagen nítida, está toda como borrosa, y es muy probable de que esto no sea representativo de una columna cervical de perfil, y encima el paciente en el momento que hicimos el disparo se movió, o sea que hemos obtenido una imagen, una radiografía con borrosidad de tipo cinética, que se llama. Así que es imposible poder encontrar algo. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de radiografías, y por eso es que siempre el paciente tiene que estar en apnea, le tenemos que pedir y controlar que no se mueva. Bueno, esto me parece que no tiene mucho sentido, pero es cuando de alguna manera hay demasiada porosidad en el tejido óseo, cuando empiezan las descalcificaciones, cuando la imagen trabecular de la médula ósea se empieza a abrir, y
y se empieza a formar lo que son las descalcificaciones propias. Entonces genera que la densidad ósea no es tan importante, entonces esa estructura deja de tener supremacía ósea y empieza a tener mucha supremacía aérea. Entonces se pierde la estructura ósea y empieza el aire, por eso que nosotros llamamos que parecen vértebras como papelitos, bien transparentes. Bien, y tenemos una de las posiciones a la que nosotros llamamos particulares. En este caso es la posición oblicua de columna cervical. ¿Para qué es fundamentalmente esta técnica? Para poder observar los pedículos. Y por supuesto, si observamos los pedículos, vamos a observar los agujeros de conjunción, que tanto en el frente como en el perfil no los podíamos ver con claridad. Entonces generamos esta reacomodación del paciente para hacer una radiografía de columna cervical oblicua, y con esto vamos a poder observar en forma clara tanto los pedículos como los agujeros de conjunción. ¿Qué dice la teoría? El paciente debe girar 45 grados. El plano medio sagital del paciente a 45 grados con respecto al plano de apoyo. ¿Qué se hace? El paciente va a apoyar el hombro de la que se supone la oblicua que vamos a hacer. Por ejemplo, si decimos que vamos a hacer la oblicua derecha, el hombro que va a apoyar es el hombro derecho. Y una vez que ha apoyado ese hombro derecho, el cuerpo del paciente se inclina y gira hacia atrás. ¿Para qué? Para poder tener mejor visual y que no se superpongan los hombros. Si ustedes se fijan, al tener 45 grados, un hombro no se va a superponer con el otro. Entonces, el hombro derecho, si vamos a hacer la oblicua derecha, va a estar apoyado y el hombro izquierdo va a estar hacia atrás. Con eso vamos a conseguir los 45 grados. Eso es con respecto al cuerpo del paciente. Pero una vez que hemos acomodado esto, el cuerpo del paciente, o sea, desde la columna cervical hacia abajo a 45 grados, el próximo paso que hacemos es que vamos a seguir girando la cabeza 45 grados hasta que el plano medio sagital quede paralelo al plano de apoyo. O sea, que en el resto del cuerpo va a estar a 45 grados y en la zona del cráneo va a estar casi paralelo al plano de apoyo. Y dice que el rayo director va a incidir en forma perpendicular al plano de apoyo y también en el frente con una angulación cefálica de 15 grados. Y aquí estamos viendo eso que yo recién les dije. Y tenemos una oblicua derecha. Miren, el paciente ha ubicado de manera que está en contacto su hombro derecho, por eso a esto le voy a llamar oblicua derecha. Y a partir de allí se lo ha girado el paciente para que forme este plano mesosagital 45 grados, haciendo de que el hombro izquierdo se vaya para atrás. Entonces queda la zona despejada de la zona del cuello, de la zona donde está la columna cervical, a 45 grados. Pero, en este otro momento, el plano medio sagital de la cabeza no acompaña esos 45 grados, sino que gira otros 45 grados y eso hace que en algún momento este plano medio sagital de la cabeza queda paralelo al plano de apoyo. O sea, la cabeza está como si fuese de perfil y el resto del cuerpo como en posición oblicua, a 45 grados. ¿Para qué es esto? Justamente para evitar de que, o para alinear de alguna manera,
los ángulos del maxilar inferior que queden superpuestos, porque al tenerlo como un cráneo lateral, los ángulos del maxilar inferior van a quedar superpuestos, y eso va a hacer de que no hagan improntas sobre las vértebras cervicales de la parte proximal. También aquí ven cómo se ha angulado el rayo, 45 grados. También pasando su haz transversal a la altura del cartílago tiroideo. Y su haz longitudinal pasando también a la zona del lóbulo de la oreja. Entonces, al igual que en el perfil, pero con la angulación del frente se hace una oblicua. También, sí. Profe, una pregunta. El paciente se angula a 45 grados y en el libro dice que el rayo se angula a 15 grados. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, porque recién dijo 45. ¿El rayo dije 45? Sí. No, es 15 grados. Ah, bien. O sea, Gracias. el plano mesogital del cuerpo, 45 grados. Haciendo que apoye el hombro de la oblicua que vamos a hacer, que se supone. En este caso, vamos a decir que es la oblicua derecha. Entonces, apoya el hombro del lado derecho, que se queda por delante, y el hombro del lado izquierdo queda para atrás. Pero la cabeza del paciente es como si la colocáramos de perfil. Bien, el tamaño de película es una 18 por 24. También se coloca en forma longitudinal y ratifico lo que recién por error dije. El rayo central va a ir con 15 grados de angulación cefálica, igual que lo hacíamos en la columna cervical de frente. O sea, cervical de frente, rayo 15 grados cefálico. Cervical de perfil, rayo perpendicular. Cervical oblicua, 15 grados de angulación cefálica. Y también, por supuesto, se debe marcar lo que se supone que sería la zona del lado derecho del paciente. Y en este caso, al contrario de lo que habíamos visto, y para poder identificar cuál era el lado que estaba apoyado en cráneo, ¿se acuerdan que decíamos paciente que mira la marca, el lado izquierdo, apoyó el lado izquierdo, paciente que le da la espalda a la marca, apoyó el lado derecho? Bueno, en este caso, si el paciente mira la marca, es el lado que apoya el lado derecho. Todo lo contrario, al revés de lo que veíamos en cráneo. Y aquí estamos haciendo la inversa. Están viendo cómo en este caso el paciente ha apoyado el lado izquierdo, cómo ha quedado el hombro izquierdo por delante y el hombro derecho por detrás. Esto es lo que forma en definitiva que el plano mesosagital quede 45 grados, y cómo la zona de la cabeza, el plano sagital, ha quedado paralelo al plano de apoyo. Aquí también están viendo los 15 grados de angulación cefálica del rayo, y vuelvo a repetir, al igual que lo hicimos en el perfil, el rayo central, el haz longitudinal pasa por el lóbulo de la oreja y el haz transversal pasa por el cartílago tiroideo. O sea, el punto de incidencia más o menos es por aquí. ¿Y qué vamos a ver? Lo siguiente. Ya a partir de ahora se ven las 7 vértebras con vista oblicua, y en este caso esta vista oblicua no nos deja con claridad poder observar la representación de los cuerpos vertebrales. Pero sí aparece en la región posterior del cuerpo vertebral algo que antes no estaba presente y que corresponden a estos puentes óseos, que son los pedículos, y a estas imágenes como circulares, que son los agujeros de conjunción. Bien, ahora, lo siguiente. Suponiendo que esto, si tuviésemos una marca identificatoria,
tendríamos que haber acomodado la radiografía para que la imagen esté, o sea, la marca esté aquí, en cualquiera de los dos sectores, tanto o superior, vértice superior o vértice inferior. Si ustedes se fijan, acá el paciente le está dando la espalda a la marca. Entonces digo que es el lado, la oblicua izquierda la que se está haciendo. Ahora, es la oblicua izquierda, pero en realidad lo que estoy viendo, pedículos y agujeros de conjunción, son los que corresponden al sector derecho de las vértebras o de este segmento cervical. O sea, si yo hago la oblicua izquierda es porque necesito apoyar el hombro izquierdo para que se denomine oblicua izquierda, pero la utilidad de esta oblicua izquierda es para poder demostrar pedículos y agujeros de conjunción del lado contralateral, o sea, del lado derecho. ¿Sí? Entonces vamos a ver los agujeros de conjunción, por supuesto vamos a ver los pedículos, que recién les dije, y generalmente estas oblicuas se hacen de a par, o sea, no es que se pida una sola oblicua, es necesario hacer las dos, tanto la derecha como la izquierda, para poder compararse una con la otra, así que generalmente cuando se piden las dos oblicuas. Y recuerden eso, que si el paciente apoya el lado derecho, o sea, el hombro derecho, lo que se visualiza es el sector de los agujeros de conjunción y los pedículos del lado izquierdo. Por el contrario, digamos, en diferencia a lo que vimos recién, si apoya el lado izquierdo, se ve el lado derecho. ¿Se ha entendido? ¿Alguien Sí, que me profe. diga? Bien. Sí, profe. Y aquí entonces tenemos, miren, en una misma radiografía, un par radiográfico, en una misma película se ha hecho un par radiográfico. Se supone que esto es la derecha, que algunos chasis tienen esta ventana, que muchas veces la utilizamos como derecha, representación de la derecha. Entonces, ¿qué puedo decir de esta imagen que estoy viendo? Y aquí está la cara del paciente. Entonces, el paciente mira la marca en estos momentos. ¿Qué quiere decir? Que esta imagen se denomina oblicua derecha, pero pedículos y agujeros de conjunción son los del lado izquierdo del sector. Por el contrario, este le da la espalda a la marca, entonces es la oblicua izquierda y estos son los pedículos y los agujeros de conjunción del lado derecho. Bien. Después, que recién les dije que no solamente, si bien había técnicas particularizadas para estudiar propiamente la estructura ósea, o sea, los distintos sectores de los cuerpos vertebrales cervicales, tenemos algunas técnicas que también hacen y nos permitan estudiar o demostrar los desgastes que puede tener estos segmentos cervicales por movimiento. Estas técnicas se denominan funcionales. Existen funcionales de frente y van a ver que también existen funcionales de perfil. En esta funcional de frente, el paciente dice que apoya la espalda y eleva el mentón. En realidad es como si hiciéramos una radiografía de columna cervical de frente. En un primer momento acomodamos al paciente como si fuese una columna cervical de frente. En el segundo momento y en definitiva, previo a hacer el disparo, entonces se le pide al paciente que bajo esta forma que se ha acomodado, sin bajar el mentón, simplemente deje caer la cabeza como para que se acerque a los hombros.
o al hombro derecho o al hombro izquierdo. O sea, deja caer la cabeza hacia los laterales, sin bajar el mentón. Todo lo que pueda el paciente sin bajar el mentón. Entonces, esto hace de que nosotros, de acuerdo a donde vaya la cabeza, al sector donde vaya cayendo la cabeza, se indica qué tipo de funcional es. Si digamos, por ejemplo, nuestra cabeza, o la cabeza del paciente, perdón, se acerca al hombro derecho, entonces decimos que es la funcional de frente derecha. Porque la cabeza cae para el lado derecho. Nos pasa igual que las oblicuas. Ahora, ¿qué se estudia? El lado contrario, al igual que en las oblicuas. O sea, se está estudiando la relación y los interespacios que se generan en el sector izquierdo de este segmento. Y el rayo director, al igual que en el frente y al igual que en las oblicuas, va con angulación cefálica de 15 grados. Ay, no tengo imagen. Seguramente la profe después les va a mostrar, la profe Rosso les va a mostrar y ustedes van a ver de alguna manera, antes de pasar cómo quedan. Pero recuerden esto, se llaman funcionales porque entonces lo que estamos tratando es de demostrar cuáles son las anomalías producto de la función. Esta función que tiene la columna cervical en este caso, que se genera a través del movimiento, ella es la que se mueve para que nuestra cabeza en definitiva se mueva, y eso es lo que genera estas probables lesiones o anomalías en la zona. Más que nada es para el estudio, digamos, de la orientación y de la alineación de los cuerpos vertebrales. Recuerden que todos nuestros cuerpos vertebrales hay ligamentos laterales que sujetan y hacen que esta, digamos, esta pila, vamos a decir, que podría ser representada por cubos óseos, esta pila, si estos ligamentos se sujetan en sentido lateral no lo están haciendo en condiciones, ustedes imagínense que ustedes quieran doblar una pila que hicieron con cubos. Bueno, seguramente alguno de los cubos va a salir disparado o se va a desacomodar, y esto es lo que pasa en nuestras vértebras cervicales. Algún cuerpo, algún sector, alguna vértebra puede salir de alguna manera o desalinearse de este eje principal, producto de que el ligamento no está trabajando correctamente. Y seguramente si nosotros llevamos la cabeza hacia el lado derecho, la vértebra que no está acomodada en forma correcta o que no tiene buena sujeción, es como si se va a querer alejar o desprenderse y se va a ir hacia el lado izquierdo. Bueno, cuando ustedes vean las imágenes, seguramente lo van a entender mejor a esto. Profe, Sí, una pregunta. El rayo dice angulación cefálica solamente. ¿Incide 15 como grados. las de... ¿Cómo? 15 grados. También 15 grados, igual que en el frente, igual que en las oblicuas. Igual que en el frente, igual que en las oblicuas, también tiene la misma forma, igual que en el perfil y que en las oblicuas, tiene la misma, la alineación del longitudinal y el transversal, igual que en las oblicuas. O que en el frente, en este caso sería. Si es funcional de frente, igual que en el frente. Gracias. Perdón. Soy yo la que me estoy confundiendo y no le estoy aclarando. Funcional de frente es como si acomodáramos a un paciente para hacer una columna cervical de frente. Lo único que después de que lo acomodamos, le pedimos que tire la cabeza y que deje como que caiga la cabeza hacia uno de los hombros. A partir de allí, todo el resto es como una radiografía de columna cervical de frente. O sea, la dirección del rayo, el lugar donde incide el rayo, y en la cervical de frente el rayo va a incidir sobre el cartílago tiroideo.
en las funcionales de frente sobre el cartílago tiroideo. Las Gracias, otras profe. funcionales son funcionales que se llaman de perfil. Me parece que he agarrado un power diferente, por eso es que no lo tengo. Y ahora no puedo buscarlo. Y las funcionales de perfil, antes de hacer esto, las funcionales de perfil, así como estudiábamos entonces cómo era la alineación a través de los laterales, cuando queremos ver qué pasa con las alineaciones en el sector anterior o posterior de estas vértebras, las hacemos a través de las funcionales de perfil. ¿Cómo se hacen estas funciones de perfil? Al igual que en un primer momento, como si acomodáramos un paciente para hacer una columna cervical de perfil. O sea, todo lo mismo. Pero en el segundo momento, ¿qué hacemos? Podemos pedirle al paciente que ahora sí lleve la cabeza todo lo que más pueda hacia abajo, ¿no? Tratando de que el mentón toque con el pecho, con la región anterior del tórax. Entonces, cuando la cabeza se inclina hacia adelante todo lo más que se puede, esto se llama funcional en hiperflexión. Le hacemos el disparo con una columna cervical. Profe, Sí, perdón. Cuando tiro la cabeza para adelante se llama en hiperflexión. en flexión o hiperflexión, ¿sí? Ah, es lo mismo, hiperflexión que flexión, listo. Sí, sí, es lo mismo. O sea, flexiones significa ya esa incurvación. Le puedo decir hiper porque lo va a hacer hasta el movimiento extremo, o sea, hasta lo que le dé su columna cervical. ¿Mm? Hay que exigirle lo máximo. Entonces, esta técnica en flexión o hiperflexión, vuelvo a repetir, se hace en base, después de haber acomodado al paciente como si fuese una columna cervical de perfil, lo que próximo que hacemos es que el paciente lleve la cabeza hacia adelante y hacia abajo hasta tratar de tocar con la sínfisis mentoniana el pecho, intentando que lo haga. A esto se llama flexión. Fíjense que la presión se va hacia adelante, ¿m? Porque tiro la cabeza para adelante, pero en realidad el desbalance o lo que va a estudiar o la función es ver la región posterior, no la anterior. ¿Mm? Al igual que lo hicimos recién con las funcionales de frente. Si la funcional de frente derecha, o sea que la cabeza iba para la derecha, lo que se estudiaba era qué pasaba con el lado izquierdo. En este caso, en esta funcional de perfil en flexión, empuja hacia la parte anterior, pero lo que se estudia es la región posterior, la alineación y la acomodación de los cuerpos vertebrales en posteriores. Y el otro extremo sería, desde la misma forma, desde la misma, digamos, pauta de hacer una columna cervical de perfil, llevar la cabeza hacia atrás, lo máximo que se pueda para atrás. Ahora, en esta posición, para esta técnica que se denomina funcional de perfil en hiperextensión, es aconsejable o es solicitado que sí o sí esta se haga con el paciente sentado. ¿Mm? Que generalmente hacemos las dos con el paciente sentado, porque de nada vale que uno lo paremos y el otro sentado, y que lo pongamos sentado, no, perdemos más el tiempo. Entonces, generalmente estas funcionales de perfil se hacen sí o sí con el paciente sentado. Sobre todo esta que hablo de tirar la cabeza para atrás, que se llama en hiperextensión. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas veces, que es donde se produce la compresión más importante del sector, y estos pacientes, los que tienen problemas, seguramente van a perder la estabilidad por completo, y algunos llegan inclusive hasta caerse. Entonces, después le vamos a tener que hacer cráneo, tante, todo lo habido y por haber,
haber olvidado de que tenemos que colocar al paciente o que el paciente esté sentado para hacer técnica. En hiperextensión. Cabeza para atrás, que estudiamos lo que pasa en la región de adelante, en la región anterior de nuestro sector cervical. Bien, y ahora vamos a ir a esta técnica, que es la técnica transoral. ¿Para qué es esta técnica transoral? Es la técnica que particularmente nos permite dar, de alguna manera, a estas primeras vértebras cervicales, que no lo podíamos hacer en el frente, entonces las podemos ver con esta técnica especial que se llama transoral. Y la misma palabra lo dice, trans, a través, oral de la boca. Boca abierta, dentro de esa boca abierta debe aparecer estas dos primeras vértebras cervicales. Aquí estamos viendo la zona de las masas laterales del atlas, las masas laterales del atlas, y aquí estamos viendo parte, digamos, el sector desde el cuerpo vertebral con su apófisis odontoides del axis. Entonces, esta técnica transoral nos sirve justamente para ver con vista de frente a estas dos primeras vértebras cervicales. Bueno, ¿qué dice la teoría? Dice que el paciente puede estar sentado, de pie o acostado, pero tiene que tener la boca abierta. Y en el momento que se haga el disparo, pedirle que diga la letra A. Esta fonación nos hace de que para poder lograr que nos salga la letra A, tengamos que descender la lengua. Lengua que si no la dejamos que quede en el piso de la cavidad bucal, empieza a interponerse. Empieza a dar una marca y eso hace que moleste en la imagen. Bien, dice la teoría, y acá hay que tener, a ver si tengo, no tengo. Dice la teoría que lo que va a quedar ahora perpendicular al plano de apoyo se llama plano oclusal. Esto anótenlo, que no lo hemos visto hasta ahora. ¿Cómo se conforma ese plano oclusal? Ese es desde la comisura labial. La comisura labial significa los vértices laterales. A eso le denominamos comisura labial. Cuando abrimos la boca, ¿sí?, con la boca totalmente abierta, esa comisura labial, estando la boca abierta, tiene que quedar a la misma altura que el occipital, que la porción maxilar del occipital. O sea, esos dos puntos de esa comisura labial con el occipital, a esto se denomina plano oclusal. Aguarden un ratito. Plano oclusal. Entonces, uniendo estos dos puntos anatómicos, comisura labial y occipital, plano oclusal. Este plano oclusal, en este caso, debe quedar perpendicular al plano de apoyo. ¿Qué significa esto? Que así debe ubicarse el paciente para que cuando abramos la boca nosotros nos encontremos que en ese espacio, en esa ventana radiológica que se ha generado por abrir la boca, se encuentre la primera y segunda vértebra cervical. Es un espacio que parece grande, pero no lo es, y generalmente tenemos complicaciones porque yo digo que tendríamos que tener un paciente con esos que tengan prótesis removible y estaríamos divinos, estaría feliz yo cuando me piden una transoral. En cambio, en un paciente joven con toda su dentición,
se complica, porque es tan finito la acomodación del paciente que si no lo hago en forma correcta, seguramente algún sector se me corta, o se me corta porque he acomodado mal y parte de la arcada dentaria del maxilar inferior, o se me corta por la arcada dentaria del maxilar superior, o, miren, ¿ven esta línea que están viendo aquí? Bueno, esto es la porción basilar del occipital, así que muchas veces esto también hace de que este hueso, si no está ubicado en la posición justa, nos deje marcas sobre la zona y moleste a la imagen, no deje una visión clara de la misma. Y el rayo central no va a ir perpendicular, porque en realidad va a ir como esquivando la arcada dentaria. Entonces dice la teoría que el rayo va con 5 grados, apenitas, pero va con angulación en sentido cefálico, ¿sí? Y digamos, como que la transversal pasa rasante por lo que yo veo, lo que puedo ver del borde inferior de los incisivos superiores. O sea, por ahí voy a hacer que pase el rayo central. El haz transversal por sobre todo. Y bueno, el haz longitudinal va a pasar por el plano horizontal, en el medio. Entonces, esa es la forma en que tengo para hacerlo más finito posible y poder ver esta zona. Muchas veces, como es una zona tan pequeña, si bien existe o busco la película más pequeña que tengo, que generalmente es una 18x24, sabemos que existe una 13x18, pero no es común que esté presente en los servicios diagnósticos. Entonces esta 18x24 también, para evitar falsas imágenes o que nuestra vista se descontrole del objetivo principal, que es poder ver el atlas y axis de frente, entonces se ajusta al tamaño de la zona y se busca un campo pequeño, se achica el campo. ¿Para qué? Para que solamente irradie un sector muy cercano a lo que es la boca y el resto desaparezca. Entonces nos vamos a encontrar con una película 18x24, donde va a aparecer en todos sus laterales blanco, porque no va a estar irradiado, y en el medio un cuadrante donde aparezca el atlas y el axis. Aquí están viendo una donde se ha marcado un poco más. ¿Ven? Que no se ha achicado el campo, entonces ya estamos viendo zonas de cráneo, de maxilar, de columna, y esto que recién les decía, muy finito y apenas nos desacomodamos automáticamente, empezamos a tener problemas. Y en esto de tener problemas, el principal problema es esto, que se superponga la arcada dentaria superior o el reborde del occipital y nos corte a la apófisis odontoides. O sea, como que vemos la mitad de la apófisis odontoides. Y la apófisis odontoides, recuerden que es cuando nos van a solicitar una de estas radiografías, es probablemente porque piensen que hay un gran traumatismo y que puede haber una ruptura de la odontoides, que es algo gravísimo. Entonces, de nada nos sirve que generemos una imagen donde no se pueda ver la apófisis odontoides. ¿Ven? Aquí ha pasado un paciente, un joven, un niño sobre todo, porque se ven muchas muelas, muchos dientes dando vuelta, los que están y los que vienen por salir, y ese pequeño cambio posicional ha hecho de que no tenga la claridad suficiente como la tiene la anterior. ¿Ven? Acá nosotros decimos que esta es una radiografía de libro, porque no siempre nos sale así en forma tan efectiva. Tenemos que hacerlo, lograrlo, intentarlo. Profe, Sí, una compañera pregunta si puede explicar de vuelta lo del plano oclusal. bueno, a ver, miren,
me voy a ir bien. Bueno, ¿qué sería el plano oclusal? Miren, supongamos que este paciente tenga la boca abierta, no la boca cerrada como está aquí. Bueno, esto, la comisura labial, que es los vértices laterales que tenemos en la boca. A eso le llamamos comisura labial. ¿Eso lo entendimos? ¿Sí? ¿O Sí, no? profe. Bien. Bueno, entonces, el plano oclusal se forma uniendo estos dos puntos, comisura labial y occipital. ¿Sí? Por supuesto, con la boca abierta. Entonces, este plano que va a estar uniendo estos dos puntos, occipital con comisura labial, es el que tiene que quedar perpendicular al plano de apoyo. Ya no se toma ni el plano antropológico, ni el meato orbitario, nada. Ahora, para esta técnica es ese plano, que se llama oclusal. Y los dos puntos anatómicos que relaciona es ese, comisura labial con borde inferior del occipital. Ahora sí se ha entendido más o menos. Yo creo Sí, que profe. Bueno, Profe, una pregunta. En la transoral, ¿importa si el chasis está transversal o longitudinal? no, no importa. No importa porque nos sobra de cualquier forma que lo hagamos. Nos sobra de todas las formas. Sí, Por eso preguntaba. claro, pero sí es importante evitar esto, ¿ven? Por eso se dice irradiar a tamaño de zona. Achicamos el campo, colimamos, de manera de que solamente sea lo mejor o lo más visible sea esta zona, este cuadrante, nada más. Todo el resto que genera y suma imagen y que a nosotros hace que nuestra vista se disperse, porque ustedes en vez de mirar centradamente, continuamente esta zona, empiezan a ver todo lo otro que está acompañando. Entonces, para evitar eso, es por eso que decimos diafragmar a tamaño de zona. Sí, por supuesto, podemos achicar podemos achicar inclusive una película, podemos acortarla. Eso también. Gracias, profe. Bien. Bueno, prometo que para la próxima voy a buscar voy a buscar otro power que tengo de columnas donde se ven mejores estas cosas que estoy explicando. A ver, ¿qué dice? Y el haz transversal. El haz transversal es el que va a pasar de alguna manera, recuerden que les dije, no pasa por el plano oclusal. El plano oclusal lo usamos así de que quede perpendicular para centrar el atlas y el axis en esa boca abierta, en esa ventana radiológica que hemos generado con la boca abierta. Ahora, el rayo central, el haz transversal del rayo central le decimos que pasa rasante. ¿A qué? Al borde inferior de las piezas dentarias o de los incisivos superiores. O sea, choca con los incisivos superiores. ¿Sí? Eso es el rayo central. 5 grados de angulación cefálica, rasante o tocando el borde inferior de los dientes superiores. Vamos a decirle para que entiendan mejor. ¿Ahora se entendió? Sí, profe. Bueno, me han quedado algunas técnicas, porque me falta que no la tengo acá, por eso digo, me parece que me confundí de power. Me falta la de masas laterales, me falta la integral, y me falta la técnica de swing, de twinning. No, de swing. ¿Esa cuál es, profe? ¿La cérvico-dorsal? Llamamos la técnica del nadador. La de twinning es una técnica especial que
intenta ver o demostrar la relación de las últimas vértebras cervicales con las primeras dorsales, que normalmente no hay forma de conseguirlo con una vista de perfil, porque siempre están los hombros, por más que los suba, los baje, siempre están ahí. Entonces se busca de alguna manera, en este caso, desnivelar a esa presencia de los hombros para que no se superpongan y no generen tanta superficie que absorba radiación y se impacte sobre las vértebras, ese sector. Por eso es el sector más complejo de poder ver. A eso se llama técnica de nadador de twinning en realidad. Le sabemos decir de swimming, porque swimming viene de natación en inglés, pero en realidad es twinning. Twinning, que es de relación, de hermandad. Es como que esa es la definición de lo que significa twinning en inglés. Como que es la intersección, la conjunción entre las cervicales y las dorsales. Hay ese punto medio. Bueno. Bien, chiquis. La profe Rosso, yo ya le mando un mensaje que se dedique mucho más a las imágenes, y si tiene el Power que normalmente utilizamos, para que lo muestre, y si no, no se preocupen, que yo, vista rápida, voy a ir mostrando todo esto que lo hemos visto así como en el aire, para que ustedes vean las imágenes. De todos modos, si alguien lo está grabando, ha grabado la clase, después pueden agarrar su apunte o cualquier libro, bibliografía, lo que tengan, o buscan de internet y ven las imágenes, y ahí se van a ir dando cuenta o van a ir relacionando esto de que yo les he estado diciendo, y que, bueno, para que puedan entenderlo mejor. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Por qué me preguntan si el martes que viene no tenemos clase, pero el jueves de la semana que viene tenemos? ¿Qué es lo que es Por el el martes? feriado, Ah, 25 de mayo. ¿es 25 de mayo el martes? Sí. Sí. Bueno, entonces no. Y lo que pasa es que en esta semana también están las mesas, entonces hay unas cátedras que no dan clase, entonces hay que ver con cada profe, por eso. No, rayos sí da, porque nosotros no tenemos fecha en esa semana, tenemos la semana siguiente. Aunque Claro, el usted 2 no de lo junio. crea, así que seguramente, vamos a tener 2 martes sin clase. Le voy a tener que decir a la profe Rosso que avance con la parte teórica, ¿no? Porque ustedes me dicen que el 25 cae martes, y el otro martes nos han puesto fecha de examen, que creo que es martes, no me acuerdo si es 1 o 2 de junio, y a las 18:30. Así que Sí, el 2 de junio. ninguno de los 2 martes vamos a tener clase teórica. Así que, bueno, tenemos que terminar, y no nos quedan tantos martes. Así que seguramente le voy a pedir a la profe Rosso que, digamos, amplíe la parte teórica propiamente dicho, y bueno, acompañe con imágenes. De todos modos, yo algunas cositas hoy he hablado de imágenes, y después vuelven a escuchar como las teníamos ahí, algo dije. Bueno, gente, veo que se nos están yendo, nos estamos yendo, así que seguramente, no les digo hasta el martes que viene, ni hasta el próximo, seguramente hasta dentro de 21 días no nos vemos. De todos modos, recuerden que tienen que siempre consultar con sus profesores de prácticos para que aclaren las dudas, y no obstante de eso, pueden a través del chat que hay del aula hacer preguntas y que se les van a contestar. Gracias, profe. Bueno, Gracias, Muchas profe. feliz de la Gracias, profe. Gracias, profe. coman empanadas.